Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, mi nombre es Manuel Alejalde. El día de hoy les vengo a hacer como un enfoque diagnóstico para las polineuropatías. No vamos a hablar como de ninguna polineuropatía en específico. Bueno, decimos que el dolor neuropático se define como una lesión y alteración en la conducción del impulso nervioso, sea de origen central o de origen periférico. En este caso vamos a hacer más enfoque, es como a lo de origen periférico. Tienen múltiples causas, pero las comorbilidades que son multisistémicas cobran mucha importancia porque se han asociado a un mayor daño del sistema nervioso periférico. La prevalencia de las polineuropatías va entre el 2 al 8% de la población en general, pero en los pacientes por encima de los 65 años, la prevalencia aumenta hasta en un 24%. Como les dije, puede dar en cualquier etapa de la vida, desde un niño hasta un anciano, solo que es más prevalente en los ancianos. La neuropatía periférica es la primer causa en el motivo de consulta de los pacientes que consultan por polineuropatías. Bueno, acá les voy a mencionar un poquito sobre la fisiología del dolor. Vamos a tener que el dolor puede ser por un estímulo que sea mecánico, térmico o químico. Esto va a activar las fibras nociceptivas. Estos receptores nociceptivos envían el estímulo por dos fibras. Unas fibras que son las A delta, que son relacionadas con el dolor agudo, o unas fibras C que están relacionadas con el dolor crónico. Estas fibras lo que van a hacer es que van a ir hasta la raíz dorsal, pues hasta los núcleos de la raíz dorsal. Allí van a hacer como sinapsis, se da una serie de liberación de neurotransmisores como la bradiquinina, la histamina, la serotonina, que van a encargarse de todos los signos y síntomas a nivel local, donde ocurrió el estímulo, ya sea pues el edema, enrojecimiento, bueno, las manifestaciones que se vayan a dar. De ahí, del ganglio, el estímulo va a ir a el haz de Lissauer. En el haz de Lissauer lo que pasa es que dependiendo del estímulo que llegó, se van a activar una serie de zonas. Estas zonas lo que van a hacer es que van a generar una vía, van a ir como de manera ipsilateral por la médula, generando como una serie de estímulos a nivel de otras zonas. Está el núcleo de la RAFE y los núcleos reticulares, que estos van a tener liberación de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina. Esto nos va a generar lo que es como un arco reflejo en el paciente y va a ir a estimular otras zonas a nivel del cerebelo. Por otro lado, cuando el estímulo está en el haz de Lissauer, pues esto ocurre de manera concomitante, las fibras del dolor van a hacer decusación y van a subir por todo el tracto espinotalámico de manera pues contralateral. Tenemos que hay dos tractos en el tracto espinotalámico. Va a haber uno que va a ser el neoespinotalámico, que está relacionado con el dolor agudo, y el paleoespinotalámico va a estar más relacionado con el dolor crónico. Estas fibras lo que van a hacer es que van a subir por toda la médula, van a llegar hasta el tálamo, en el tálamo van a hacer sinapsis, va a haber liberación de otros neurotransmisores y finalmente una tercera neurona va a viajar a la corteza somatosensorial y va a llevar el estímulo al área precisa. Es decir, si el estímulo fue en los ojos, obviamente va a ir a estimular solo el área de los ojos. El enfoque de estos pacientes lo vamos a hacer y pues de manera que vamos a ir desarrollando una serie de preguntas. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es qué sintomatología tiene mi paciente. En realidad, mi paciente sí tiene unos signos y síntomas que son compatibles con una polineuropatía o mi paciente tiene otro tipo de síntomas. Entonces, vamos a tener que aquí nos describen como unos signos y síntomas típicos que son de los pacientes con polineuropatías. Los clasifican en un grupo de sensitivos, motores y autonómicos. Estos, lo que son los sensitivos y los motores, a su vez se subdividen en positivos y negativos. Los negativos se los marqué, los positivos se asume que son el resto.
Entonces acá tenemos, bueno, en realidad mi paciente sí tiene esta sintomatología, mi paciente está cursando con síntomas de una polineuropatía, pero ¿es de origen central o es de origen periférico? Estos síntomas nos pueden encaminar a que sea de origen periférico. Sin embargo, una mielopatía también puede cursar con signos y síntomas motores, entonces puede llevarnos a como un diagnóstico diferencial, pues que lo erremos o que no, o a un diagnóstico errado. En estos pacientes es muy importante que a medida que se va pues como llevando una clínica de ellos, hacerle unos exámenes concomitantes que son los que finalmente nos van a ayudar a apoyar el diagnóstico o no de la neuropatía del paciente. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es la distribución espacial de la sintomatología. Mi paciente sí está cursando con una polineuropatía o no. Lo característico de la polineuropatía es que es de asimétrica y simultánea. Tiene sinergismo entre sí, mientras que las mononeuropatías son asimétricas y trabajan cada una por su lado. No quiere decir que cuando el estímulo se da es simultáneo. Esta va totalmente independiente. Entonces, la polineuropatía sí cumple como con estas dos características que son típicas de ella. La siguiente pregunta que nos hacemos con un paciente cuando vemos que tiene un patrón de sinergia y simetría es si el patrón es dependiente de longitud o no dependiente de longitud. Cuando el patrón es dependiente de longitud, nos hace referencia a que es de manera progresiva, va desde lo más distal hacia lo más proximal. Estos pacientes tienden a ser más común en los pacientes con una neuropatía diabética, mientras que los que no son dependientes de longitud, que tienen un patrón que es en parches o moteado, es un paciente que le empezó la neuropatía en el dedo del pie y después simplemente le saltó a la rodilla. Entonces, esto no es muy típico. Esto es muy típico, perdón, del síndrome de Guillain-Barré o de una polineuropatía desmielinizante. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el perfil de mi paciente? ¿Cómo ha sido el curso de su enfermedad? ¿Cómo es el patrón? Entonces vamos a tener que hay una clasificación que es por tiempo y otra por presentación de la enfermedad. Entonces tenemos el paciente que es con un curso hiperagudo que se da entre las primeras 24 a 48 horas. Esto es muy típico de las neuropatías por patologías vasculares. Y también se ha descrito que algunos pacientes con síndrome de Guillain-Barré pueden llegar a tener un curso hiperagudo, pero no es como lo más común. En el curso agudo vamos a tener que se da entre las 48 horas y las 8 semanas, pero sus síntomas como que florecen entre las 4 y las 8 semanas. Es muy característico de los pacientes con un síndrome de Guillain-Barré o con pacientes que tienen alguna neuropatía motora que sea como por ejemplo causada por una porfiria. En el curso subagudo vamos a tener que se da entre los 2 meses a los 6 meses. Estos pacientes, si tienen como un curso más larvadito, está más asociado a infecciones, a inflamaciones, a tóxicos. Entonces, es muy común que los pacientes con este curso subagudo sean pacientes con polineuropatías desmielinizantes inflamatorias crónicas, pacientes que tienen una neuropatía infecciosa, sea por un VIH, por una hepatitis B o por una hepatitis C, un paciente que tenga neuropatía por tóxicos como abuso de sustancias como la cocaína, por alcohol o por metales pesados como lo son el plomo y el mercurio. De pronto, pues en su trabajo o en lo que haya hecho tiene relación a exposición a este tipo de metales pesados. Y la presentación crónica se da en pacientes que son mayores a 6 meses, pues que han tenido una presentación clínica de más de 6 meses. Acá los diagnósticos diferenciales, el cajón se vuelve mucho más amplio, uno tiene muchas más cosas que pensar. Sin embargo, entre las cosas que pensar, si usted sospecha una polineuropatía, usted va a pensar que es de origen hereditario, porque es como lo típico de esas neuropatías, son de un curso muy larvado. Entonces, cuando usted tiene una polineuropatía a descartar, la primera va a ser la hereditaria, sí o sí.
En cuanto a la otra clasificación, tenemos la clasificación monofásica, que es más para los pacientes con un síndrome de Guillain-Barré. La progresiva es muy típica de los pacientes con la neuropatía diabética. Como les mencionaba, es una neuropatía que va a ser muy progresiva. Y las recaídas sí están más asociadas con las polineuropatías desmielinizantes. Nos preguntamos, ¿qué tipo de fibras están comprometidas en mi paciente? Si son fibras sensitivas, motoras o autonómicas. Las fibras, cuando el predominio de compromiso de fibras es de tipo motor, uno lo asocia más con un síndrome de Guillain-Barré. Mientras que cuando hay un compromiso que es más de fibras sensitivas, uno pensaría en lo que es una neuropatía diabética. Y si evidentemente las fibras más alteradas son las autonómicas, uno pensaría más común en una amiloidosis. Esto no siempre se cumple, pero como entre las más comunes, entre las polineuropatías más comunes, según la alteración de las fibras, uno puede como ir encaminando y obviamente según la relación de las otras preguntas que usted ha tenido anteriormente y que vamos a ir desarrollando. Cuando nos hacemos la pregunta de cuáles son las fibras que están más alteradas, tenemos que son las fibras de pequeño calibre o las de gran calibre. Las de pequeño calibre van a ser las que están relacionadas con el dolor y la temperatura, también con algunas funciones autonómicas. Entonces, como les mencionaba, esto es típico de los pacientes con una neuropatía diabética. Hay alteraciones a nivel del dolor, de la temperatura. Y las fibras de gran calibre son las fibras alfa y beta que hacen más de las funciones de la vibración, la propiocepción, y esto es común, pues esta alteración de estas fibras es típica de los pacientes con una polineuropatía desmielinizante que sea inflamatoria crónica. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿el patrón de la neuropatía de mi paciente es un patrón que es desmielinizante o es axonal? Desmielinizante ataca solamente las vainas de mielina, axonal es aquel que ataca directamente el axón terminal de la neurona. Y va siendo pues como progresivo, ataca primero el axón y va también consecuentemente afectando la vaina de mielina. La desmielinizante solo afecta la vaina de mielina. Aquí tenemos como unas características clínicas que nos pueden orientar. En el caso de la desmielinizante, los pacientes van a tener una debilidad, la atrofia va a estar ausente o va a ser muy poca, no va a ser dependiente de longitud, o sea que sería más típico de un Guillain-Barré, más característico de una polineuropatía desmielinizante, obviamente. Y como en estos pacientes no tienen un patrón dependiente de longitud, muchas veces la reflexia no se encuentra y cuando se encuentra es más característico encontrarlo a nivel proximal. La distribución de esta patología va a ser asimétrica, entonces esto puede llevar a confundirnos si mi paciente en realidad tiene una polineuropatía o no, porque estamos mencionando que va a ser simétrica, va a ser simultánea, entonces esto puede llevar como a errores o a desviarnos un poquito del diagnóstico. El axonal va a tener un patrón que es más con debilidad, el patrón va a tener una atrofia más marcada, o sea que por ende va a tener mayor debilidad, el compromiso va a ser progresivo, es dependiente de longitud, entonces es muy típico de los pacientes con la neuropatía diabética, y la reflexia va a ser distal porque es donde se va a dar pues el primer compromiso. Sin embargo, como les mencionaba, esto no siempre se cumple, entonces es importante hacer estudios diagnósticos, pues estudios complementarios, que son la conducción nerviosa o la electromiografía. Estos estudios nos van a ayudar a definir si el patrón de mi paciente es desmielinizante o es axonal y a orientar qué tipo de neuropatía puede tener mi paciente. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es si mi paciente cursa con una enfermedad familiar. Mi paciente tiene una enfermedad que puede ser hereditaria, sí, no, ¿por qué? ¿Qué me hace sospecharlo? Entonces, el paciente tiene como unas características a nivel de la clínica. Primero, como lo mencionábamos ahora, el curso es muy larvado, son pacientes que son con más de 6 meses con esa sintomatología. Segundo, los pacientes no suelen tener síntomas sensitivos que sean positivos. Y tercero, los pacientes tienen algunas alteraciones a nivel del sistema óseo, pueden tener una escoliosis, pueden tener alteraciones del pie, como pie cabo. Entonces, estos son sospechas o características clínicas que nos pueden hacer pensar en una polineuropatía
hereditaria. ¿Qué debo hacer cuando existe la sospecha de que mi paciente curse con una neuropatía hereditaria? Un buen interrogatorio, indagar a la familia, realizar una evaluación familiar, un buen examen físico. Y por último, hacer exámenes de conducción nerviosa, exámenes que pueden ser la conducción nerviosa o o la electromiografía. Cuando tenemos unas alteraciones que son físicas, o a nivel de los exámenes de laboratorio, esto nos apoya mucho el diagnóstico de que mi paciente puede estar cursando con una neuropatía de tipo hereditario. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacemos es si mi paciente tiene alguna condición médica, ha tenido alguna exposición a alguna neurotoxina que se asocie con la polineuropatía que él tiene actualmente. Acá vamos a entrar a hablar de múltiples causas que pueden estar asociadas. Entonces vamos a tener enfermedades con patrones de afectación del nervio periférico. Como ya lo hemos mencionado, la neuropatía diabética es muy común, las vasculitis, una porfiria, un síndrome de Sjögren, pueden ser enfermedades que tienen patrón de afectación del sistema nervioso periférico. En cuanto a las infecciones por VIH, también es importante tenerlas en cuenta. Los pacientes que están relacionados con uso de sustancias, más pues los pacientes consumidores de heroína. Entonces, en estos pacientes es muy común también las infecciones por hepatitis B y C. Pacientes en los que usted sospecha una enfermedad de Lyme, es importante usted mirar la clínica, descartar. Generalmente en la enfermedad de Lyme también hay un compromiso de los pares craneales y suele afectar mucho el séptimo par craneal. Vamos a tener que algunos fármacos que pueden ser del manejo del paciente, como los antirretrovirales, o los quimioterapéuticos, el metronidazol, anticonvulsivantes como la fenitoína en caso de un paciente con epilepsia, antiarrítmicos como la amiodarona, pueden ser fármacos que estén desencadenando una polineuropatía en mi paciente. La lepra también, la lepra puede generar un patrón que es monofocal, una mononeuropatía que sea unifocal o multifocal. Entonces es muy importante también descartarlo en estos tipos de pacientes. Las neoplasias hematológicas lo que van a hacer es que es más por contigüidad, me van a generar compresión de raíces nerviosas, por lo cual es muy importante también descartarlo. Las enfermedades carenciales como la vitamina B12, como el déficit de vitamina B12, y los pacientes que tienen antecedentes de cirugías bariátricas generalmente cursan con polineuropatías que tienen un patrón axonal y son de un curso también subagudo o crónico, entonces es importante también tenerlas en cuenta y tener en cuenta el antecedente en los pacientes. La historia laboral del paciente y la exposición a los metales pesados, como les mencionaba, el mercurio o el plomo, indagar muy bien por la historia laboral del paciente y en caso de que sea así hay que hacer medición de todo este tipo de cosas. El consumo de sustancias de abuso, como lo es el alcohol o cualquier sustancia de abuso, como pues en este caso la cocaína, que la mencionan mucho. Entonces es importante descartar en mi paciente todo este tipo de causas de una polineuropatía. Entonces, si en este punto ya hay algo que nos sugiere una etiología específica, vamos a tener las ayudas diagnósticas que fueron la conducción nerviosa o la electromiografía, que nos van a ayudar a confirmar y nos van a hacer el diagnóstico etiológico en la causa de mi paciente. Cuando evidentemente hemos llegado a este punto y no tenemos ni idea de la causa de mi paciente, vamos a entrar a hacer una serie de exámenes diagnósticos, ayudas diagnósticas complementarias que dependiendo de sus resultados nos pueden ayudar a orientar la posible etiología. Entonces, según la Academia Americana de Neurología, es importante realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, evidentemente porque es una patología que afecta sí o sí a los nervios. Una tolerancia a los carbohidratos, una función renal y una función tiroidea, porque esto también tiene relación pues con todo el sistema neuronal. Hay que realizar un hemograma, niveles de vitamina B12 y de ácido metilmalónico.
Hay que hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo porque estos pacientes, cuando tienen alguna polineuropatía como crónica o subaguda, hay una disociación albuminocitológica. Y cuando tienen alguna neuropatía de origen infeccioso o infiltrativo, hay mucha celularidad. En nuestro medio es muy importante hacer la serología para VIH, aunque la asociación no la recomienda, sabemos que es demasiado importante descartar este tipo de infecciones en los pacientes. La biopsia del nervio sigue siendo algo muy útil. Ha demostrado que tiene mayor rendimiento cuando se coge músculo adyacente a la lesión, al nervio, y cuando tenemos un compromiso de pequeñas fibras, o sea, las fibras del dolor y la temperatura, es muy importante hacer una biopsia de piel. Los estudios moleculares en caso de los pacientes donde sospechamos una polineuropatía de origen hereditario. Y por último, vamos a tener otros estudios diagnósticos que estos ya van a ser según el contexto clínico. Entonces, en el caso de la autoinmunidad, pacientes que sospechemos un lupus, un AR, ya haríamos como perfiles de autoinmunidad específicos. En caso de que el paciente usted le sospeche una hepatitis B o una hepatitis C, en caso del paciente de la enfermedad de Lyme, o ya si el paciente, como decíamos, tiene antecedente de exposición a metales pesados, evidentemente se tiene que hacer medición de estos. Bueno, muchachos, eso era todo, algo muy concreto, muy rápido. Cualquier duda, me están comentando. Muchas gracias, ya mi compañero sigue con la exposición.